Buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo 1 del tema el subsistema escolar y el entorno instituido y daremos a conocer los punto 1.4 hacia el punto 1.7. El 1.4 corresponde a su servidora Wendy, el vínculo entre la escuela y la religión. Segundo punto, Marbella, la escuela como instrumento de identidad. El punto 1.6 a nuestro compañero Antonio, la escuela y los valores, y por último tendremos a nuestra compañera Yaredi con la escuela y su vínculo con las empresas. Espero que la presentación sea de su agrado. Buen día, compañeros y maestro. El punto 1.4 corresponde al tema del sistema escolar y el entorno instituido. Lleva por título el vínculo entre la escuela y la religión y está presentado por su servidora Wendy Azucena. Bien, para empezar iremos con lo que son las definiciones. Bien, tenemos dos definiciones en claro, sería educación y religión. Y como pueden apreciar en lo que es las diapositivas, dice, la palabra como tal proviene del latín escola y esta en su vez del griego skole, que traduce ocio o tiempo libre, a lo que corresponde educación. En torno a la religión, etimológicamente el vocablo religión proviene del latín religio, religiones, que a su vez procede del verbo religare. Este se forma del prefijo "re", que indica repetición, y del vocablo ligare, que significa ligar o amarrar. Bien. Educación está ligado con lo que es la escuela, ¿no? Y como escuela se denomina de manera general cualquier centro donde se imparte enseñanza, en cualquiera de los niveles de educación, ya sea preescolar, primario, secundario, preparatorio o universitario. La escuela también es una institución donde se enseña y se aprende. Está compuesta por un conjunto de profesores y alumnos y esta a su vez puede ser pública o privada. Con respecto a la religión es un sistema de creencias, costumbres y símbolos establecidos en torno a una idea de la divinidad o de lo sagrado. Las religiones son doctrinas constituidas por un conjunto de principios, creencias y prácticas sobre cuestiones de tipo existencial, moral y espiritual. Asimismo, la religión es una doctrina que liga fuertemente al ser humano con Dios o los dioses. Religión puede entenderse de este modo, como la acción y efecto de volver a ligar a Dios a los seres humanos. Siguiente punto sería educación y religión. Bien, entre la religión y la educación siempre ha habido una relación muy estrecha, y es que la religión no solo fue el marco en el que se generaron las primeras explicaciones sobre el orden cósmico y el lugar de los seres humanos y sus mutuas relaciones en el mismo, sino que fue y sigue siendo forjadora de normas básicas de convivencia social que, en cuanto se acepta que derivan de un mandato divino, tienen la fuerza de imperativos morales ineludibles. En este sentido, la religión, desde un punto de vista histórico, fue una de las primeras educadoras de los grupos humanos, entendiendo por educación la asimilación subjetiva o mejor aún intersubjetiva, de marcos explicativos acerca de por qué la realidad es como es y acerca de cuál es el lugar de los individuos y la colectividad en esa realidad. También la religión nutrió las prácticas sociales de referentes normativos que indicaban e indican aún con contundencia el carácter bueno o malo, justo o injusto de las acciones humanas. Las sociedades humanas fueron educadas durante milenios por cosmovisiones religiosas y por quienes ejercían la autoridad, por lo que se entendía como delegación divina directa en la materia. Por último punto tenemos educación religiosa, ¿por qué y para qué? Bien, el por qué y para qué desarrollar dentro de los currículos escolares el área de educación religiosa son cuestiones que están en pleno debate en las instituciones educativas y en la sociedad en general. La dimensión religiosa forma parte fundamental del ser humano. Desde siempre y en todos los pueblos y culturas se ha buscado la causa de razón
de existir de las personas de un ser superior, alguien o algo capaz de dar sentido al universo en el cual establecer una relación. Frente a esta realidad, los maestros, los padres de familia, la sociedad en general, ante su obligación de educar a las nuevas generaciones, cuestionan la pertinencia de la educación que se brinda en las instituciones educativas, los currículos que se desarrollan y las respuestas que se pueden construir desde las aulas escolares, por qué en los colegios y escuelas los niños y jóvenes tienen que aprender sobre Dios, sobre fe, sobre doctrinas, ritos y oraciones, para que se estudie religión en el plan de estudios de educación básica y media. ¿Cuáles son los métodos y didácticas para hacerlo? El debate está abierto para todos los educadores, padres de familia, estudiantes, autoridades civiles, eclesiásticas, católicas y de todas las denominaciones religiosas. Que la enseñanza y el aprendizaje de la religión en sus distintos componentes teóricos, prácticos, simbólicos, espirituales, formales y no formales son elementos básicos y fundamentales en la educación de los niños y jóvenes. Y pues como punto propio, mi opinión sería de que la educación y la religión siempre van a estar ligadas de una u otra forma porque pues Dios es el que nos construye, nos instruyó como seres humanos y como personas también. Si seguimos sus reglamentos, igual podemos llevar una vida más plena. Espero que haya quedado claro mi participación y gracias. Buenas tardes, compañeros. El tema que me tocó es la escuela como instrumento e identidad. Aquí les hice una lámina. El tema, coloqué la escuela y nos dice que es un escenario de formación y socialización para la construcción de la identidad que se expresa en autonomía y responsabilidad. Aquí tengo un niño. Para que el instrumento se dé en un niño, el niño aprende a relacionarse con niños de su edad. Dice, el ámbito escolar, el alumno se identifica con niños de su edad. Ahí aprende el niño a socializar con niños de su misma edad, un caso de preescolar. El niño, al llegar al preescolar, se encuentra con sus compañeritos, el cual forman un vínculo, aprenden a convivir, aprende a relacionarse y a sentirse bien con su entorno. Dentro del mismo ámbito tenemos a la sociedad. El niño aprende a integrarse a la sociedad. Un ejemplo de ello sería en un vínculo religioso. El niño ya sea por medio de sus padres, entra en este vínculo al ir a una iglesia, aprende a escuchar y a socializar con los mismos miembros de su iglesia. Dice, para que un niño en la escuela se dé una oportunidad de empezar a relacionarse con personas de su edad y características a las suyas, lo cual es fundamental para su desarrollo. En la escuela se producen intercambios humanos intencionados al aprendizaje de nuevos conocimientos, al desarrollo de competencias, ya sean cognitivas, sociales, afectivas y comunicativas. Por eso les decía que encontramos la escuela, la sociedad y la comunidad, incluyendo también a la familia, porque el niño aprende a relacionarse desde el ámbito familiar. Bien, a mí me tocó la escuela y sus valores. Se le denomina escuela de manera general a cualquier centro donde se imparte la enseñanza, es decir, a una institución, en cualquiera de los niveles de educación, ya sea preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidad. La escuela es una institución donde se enseña y se aprende. Está compuesto por un conjunto de profesores a los cuales ellos les enseñan a sus alumnos y imparten la enseñanza. Puede ser pública o privada,
La institución también se le llama escuela al edificio o local donde está institución o a la enseñanza que se da o se adquiere en una escuela. Bien, pasamos al siguiente tema, que son los valores. Los valores que enseñan en la escuela es la responsabilidad individual. Es decir, que te tienes que hacer cargo de ti mismo por tus propios actos y cosas que hagas. La autoridad del profesor, esa pues te enseña de que no debes de faltarle al respeto al profesor, porque ahí él es la autoridad. Y también viene el director. El esfuerzo y el mérito personal. El esfuerzo es de que te tienes que esforzar a pesar de lo que venga, no importa los exámenes, no importa. Tú tienes que esforzar a ti, a tu manera. La disciplina y adquisición de conocimientos y habilidades. La disciplina pues viene de casa, pues tienes que portarte bien frente a tus mayores.